Hola, buenos días. ¿Cómo está Diego? Sandra GV. Eso. ¿Cómo está? Esperamos un par de minutitos, ¿les parece? Sí, profe. Sí, por favor, ya. Bien, creo que vamos avanzando, ¿no? Si no, a mí me gana la hora también. Como una anécdota les tengo que compartir que hoy día, si ustedes notan, estoy editando en otro lugar.
Pasa de que ayer me olvidé unos documentos y tuve que venir y hacer la clase de acá. Pero se me escucha bien, ¿no? Sí, profesor. Está bien, ¿no? Sí, Ya. profe. Vamos a avanzar un rato por lo menos. Eh, Hoy día va a ser suave la clase, como se puede decir, y ya la siguiente semana hay que darle porque la semana 6 es nuevamente la próxima evaluación. Ya, ahorita, un ratito. Eh, Me contento con que hoy día quede claro lo que es función derivable, ¿ya? Porque esa es una pregunta que puede ser en la práctica que viene y en el parcial también, ¿ya? Entonces, recién acá, les dije, les estaba comentando que recién se ve el límites y continuidad aquí, ¿ya? Ustedes habrán visto que la evaluación del día de ayer, continuidad en un punto, ¿no? Límites para ver si existen, dibujar, eso ha sido todo el examen. Bien. A ver, nosotros nos quedamos, solamente vimos la función derivable, ¿no? Así. F derivable en el punto X sub 0, sí se cumplen dos cosas, ¿no? En realidad, si en una definición tú colocas un sí, no es que sea condicional. En las definiciones todo es bicondicional, por si acaso, ¿ya? El sí a veces se coloca por redacción, ¿no? Pero las definiciones son bicondicionales. Dice, si se cumplía y que estaba definida alrededor. Dijimos que una función no puede ser derivable a un punto que esté en la frontera, ¿no? Entonces, la vecindad en el punto X sub 0 tiene que estar contenido en el dominio de la función. Y aquí colocamos también una expresión aquí, una igualdad, f de x sub 0 más h, esto es igual a f de x sub 0 más h por a, ya se lo coloco con rojo. En realidad ese a es el gradiente. En realidad ese a cuando es derivable ya es la derivada. Ya ese va a ser la derivada. Más este h por phi de h. Y la clave era que ¿dónde? ¿No? ¿Dónde? Justo ese límite de phi de h, cuando h tiende a 0, debe dar 0. Esa expresión 2 es la que yo le doy otro formato, otra idea, para que lo calcules de otra manera. Porque si no, se complicaría si queremos usar la definición. Entonces yo lo que hago es, he dado un resultado, paso el lado derecho para acá, multiplico escalarmente por h, ¿de acuerdo? Entonces voy a expresar esto de acá de otra manera, de tal manera que al final, para ver si es derivable o no una función, esto es fácil, el problema es aquí. Entonces, esta definición de acá la transformo de tal manera que tú calcules un límite de funciones de 2 o 3 variables. A eso se reduce. Entonces, recién ahí se te evalúa límites y continuidad. No digo que no sea evaluado, sino que es en dos partes, ¿no? Seguimos aquí. Tiene 4 resultados y esos 4 resultados hay que manejarlos bien. ¿De acuerdo? A ver, 2. Entonces aquí hay que escribir aquí. Eso es así y eso es así. Ya le puse 1 y ya le puse 2. Entonces aquí vamos a dar los teoremas que van a involucrar analizar una función cuando es derivable. Ahora, ¿cuántos teoremas son? Son 4. De esos 4, 2 son conocidos por ti. Son muy amigos. Yo quiero confirmar, el día jueves solamente definimos la función derivable, ¿no?
Chequeen, a ver ahí, su pizarrita. ¿Aló? Sí, yo estoy buscando, profesor, lo estoy buscando. ¿Cómo? No te Y lo está escucho. buscando, dice profesor. A ver. Que ustedes no lo tienen. Ay, ay, ay. Sí, profesor, hicimos función derivable y habíamos hecho un ejemplo. Un ejemplo. No hicimos un ejemplo, hicimos como que nos quedamos en la mitad de un ejemplo. No, pero ¿de qué se trataba? ¿Hicimos teoremas? No. Eh, hicimos, definimos, o sea Nada más. variable. Y estamos viendo que en la frontera no es derivable, ¿no? Ajá, que la frontera no es derivable. Ya está. Entonces ahora nos faltan los teoremas. Entonces aquí, el teorema número 1, acá, no es tan conocido. Ya está. No es tan conocido. ¿Por qué? Dice, si f es derivable en el punto x sub 0, entonces, dice aquí, entonces, lo escribo con azul acá, existen sus derivadas parciales. Existen sus derivadas parciales en el punto x sub 0. Pregunta. Si a ti te dicen que existen sus derivadas parciales, ¿qué quiere decir eso? Yo puedo decir que existe el gradiente, ¿acá? ¿Sí? Puedo decir que existe el gradiente porque existen sus derivadas parciales. Claro. Nosotros sabemos que el gradiente justamente está formado por las derivadas parciales. Entonces el teorema es así, ¿no? Existen sus derivadas parciales en el punto x sub 0 tal que la derivada de f en x sub 0 justamente es el gradiente de f en el punto x sub 0. Ya está. Ahora vienen las observaciones de ese pequeño teorema acá. Pues. La primera observación es la siguiente. La primera observación sería la siguiente, ¿no? Si existe el gradiente, podemos concluir, acá, así, podemos concluir que f es derivable. ¿Qué dice? En otras palabras, si este teorema es condicional, yo lo puedo transformar a bicondicional ahí. El teorema dice que si es derivable, entonces existen las derivadas parciales. Yo les estoy preguntando, si existen las derivadas parciales, entonces es derivable. Creo que la vez pasada les dije, si P entonces Q es verdadero, yo puedo decir que Q entonces P también es verdadero. No, Y me dijeron ustedes que no. Eso es lo que estoy diciendo allí. Ahora, de hecho ya estás pensando aquí, o puedes observar lo siguiente, ¿no? Profesor, pero si es derivable, ¿qué gano con eso? Está aquí el resultado, el resultado enriquecedor, ¿no? Te está sugiriendo que si tú tienes una función acá, ya sabes quién es el dominio, ya sabes que en el punto x sub 0 alrededor está definida la función, entonces te dice qué es lo que tienes que hacer. Y te dice acá,
vas a empezar a calcular las derivadas parciales. Supongamos que una de ellas no exista. Entonces, si no existe el gradiente, entonces la función no es derivable. Entonces, por de pronto, esta nota número 2 te va a servir más, pues, ¿no? Si alguna derivada parcial no existe, si alguna derivada parcial no existe, el gradiente tampoco existe, ¿no? Pero el resultado final es este de aquí, ¿no? Entonces, F no es derivable. ¿Quedó claro el asunto? Entonces, te está sugiriendo, te dice, ¿sabes qué? ¿Cómo aborda el problema de derivada en un punto? Empieza calculando sus derivadas parciales. Si uno no existe, ahí termina. El asunto es que si todos existen, o sea, existe el gradiente, no se puede concluir todavía ahí. Entonces, ya está. Ese sería más o menos el uso de ese teoremita 1. Inclusive, podemos escribir así, ¿no? A ver. Podemos escribir así lo siguiente. 3, podemos escribir así. F de XY, que sea raíz de Y cuadrado menos X al cuadrado por 3. Y acá nosotros tengamos un punto P sub 0, 0,0. El dominio, por si acaso, bueno, lo escribí. A ver, yo les pido calcular lo siguiente. Y les pido calcular la derivada parcial de f en el punto x, respecto de x, en el punto 0, 0, en ese punto P sub 0. Tendríamos así, ¿no? Varía x. Entonces sería f de 0 más h, coma 0. O sea, como si estuvieras en diferencial, ¿no? Pero solamente varía x. Ya está. Sobre h, cuando h tiende a 0. Esto es el límite de f de h, 0. Pero esto de acá en 0, 0, esto es 0. Entonces tendríamos así, menos 0 sobre h cuando h tiende a ser 0. Y tendríamos acá el límite de 0 menos h cuadrado sobre h cuando h tiende a ser 0. Pero ahí hay un problema, pues. Esto de acá no existe, pues. Entonces, esa derivada parcial no va a existir, pues. Entonces, esta derivada parcial, una de ellas, en el punto 0, 0, no existe. Entonces, inmediatamente tú dices, f no es derivado. En ese punto. En el punto 0, 0. ¿Por qué? Porque una de las derivadas parciales no existe. Entonces, el asunto es, ¿qué pasa si existe respecto de x y existe respecto de y? ¿Qué pasa si existe el gradiente? No podemos concluir. Entonces, la respuesta acá debe haber sido no, no es cierto. No, la respuesta es no. ¿De acuerdo? Ya está. Seguimos. Se aclaró lo de que al menos una derivada parcial no existe, ¿no? Y en realidad tú lo tendrías del dominio. O sea, uno de ustedes también me puede decir lo siguiente, ¿no? Yo tengo acá, ¿sí? Tenemos acá X, Y, y podemos hacerlo con la raíz de acá. Y tenemos así el dominio, ¿no? Esto es así. Porque se mueve. Bueno, y ya está. El dominio es esto de acá, ¿no? A ver, me corrobora. Hablen.
¿Qué dicen? O sea, y cuadrado menos x cuadrado es mayor o igual que 0. Acá está, ¿no? Esto tiene que ser mayor o igual. O sea, el y es mayor o igual, mayor que el y, mayor que el x. Ahora, ¿por qué inmediatamente este de acá no existe? Por simple lo de acá, pues. O sea, y es válida también la justificación, ¿no? Ahora, nosotros tenemos aquí el punto 0, 0. Acá está el punto 0, 0. Y el punto h, 0 estaría acá. Quiere decir que este punto de aquí, este punto de acá, h, 0, no pertenece al dominio de f. No pertenece al dominio de f. Entonces, para calcular esa derivada parcial, estás usando puntos que no están en el dominio. La otra es que nosotros hemos dicho en la clase pasada, por la condición y nomás, estos puntos, en estos puntos de aquí, la función ya no es derivable. ¿Está claro el asunto? En esos puntos no puede ser derivable. Entonces, 0, 0 está ahí, entonces tampoco puede. Es otra forma de justificarlo. Bien, creo que ya me estoy explayando mucho en ese teorema. Dice, si f es derivable, entonces existe el gradiente. Esa es la conclusión del teorema. ¿Qué más? Son 4 ahí. Me contento con que tengamos allí los 4 teoremas. A ver, y les dejo tarea ahí. No sé si hacemos un ejemplo de esta. Ya. Antes de hacer el siguiente teorema, justamente voy a escribir un resultado que cómo simplificar este 2i. ¿De acuerdo? ¿Cómo simplificar ese 2i? Lo vamos a decir aquí. Lo vamos a decir aquí. Como una nota sería, ¿no? Como una nota. Como una nota. Ya está. Mira. Si existe el gradiente, ahí está, si existe el gradiente de f en x sub 0, nosotros ya sabemos que si existe el gradiente y la función es derivable, entonces ese gradiente ya es la derivada. Pero sabiendo que es derivable, pues para esta primera parte no nos sirve de mucho, porque justo vamos a querer que sea derivable. Ya, si existe el gradiente y además esta vecindad en el punto x sub 0 está contenida en el dominio de f, entonces vas a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Se calcula este límite de acá. Vas a restar f de x menos f de... O sea, ¿se acuerdan que le dije a x sub 0 más h le estoy llamando x? Menos el gradiente, este es el a, menos el gradiente de f en x sub 0 punto x menos x0. Ya está. Y lo vamos a dividir entre el módulo de h. Ya está. En este, vamos a ver, acá tendríamos x sub 0, botito acá, menos x. Ya está. A esa expresión, yo pruebo, en realidad, que si tú le calculas el límite, cuando x, o si gustan para ponerme en orden acá, x menos x0, acá, botito, x menos x0, y el límite, sí, así, ¿no? X tiende a x0. Listo. Ese va a ser un límite.
que tú vas a calcular. Entonces, yo el límite, donde tengas que calcular varios límites, yo lo llevo a que tú solo calcules uno nomás. Tú solo vas a calcular, eso sale de la definición, por si acaso, ¿no? Entonces, el resultado, no lo pierdan de vista que esto lo vamos a usar, mira, de un ratito de repente, ¿ya? Listo, lo vamos a usar. Esto que estoy diciendo acá en este momento, esta es la regla de correspondencia. Esto de acá es el punto, es un valor, ¿no? Que lo estás evaluando en la función en ese punto x sub 0. Salvo que nosotros estemos analizando, por ejemplo, en una curva, ¿no? Entonces, este de acá va a ser el x sub 0 y y sub 0, que pertenece a esa curva C. Entonces, ese valor ya es fijo ahí. Obviamente que ese es un parámetro en realidad. Bueno, volvamos a lo que queremos acá. Volvamos a lo que queremos. Tú ya calculas este L de acá. O tienes las dos opciones. Entonces decimos aquí. Entonces, acá. Hay dos casos. Si L es igual a 0. O si L es distinto de 0. El decir que es distinto de 0 está en el conjunto ahí también el que no existe. Entonces, si L es 0, F es derivable en X0. En X0. Y si te da un valor, por ejemplo, un medio, el límite existe, te puede dar un medio, pero concluyes que la función es derivable. O de repente el límite no existe, entonces F no es derivable. Es un resultado más amigable, por si acaso, ¿eh? Es derivable en X sub 0. Ya está. Ese es lo que quiero usar en un ratito. Déjenme hacer por lo menos los 4 resultados los vamos a hacer de una vez. Miren, a ver, vamos a ver acá. Anoten ese resultado ahí que está con azul y rojo, ¿ya? Teorema 2 creo que queremos, ¿no? Teorema 2. El teorema 2 es conocido por ustedes. Es conocido, mira. Acá, ¿no? Si F es derivable acá en el punto X sub 0, acá, entonces F es continua en ese punto. Ya está. Es de alguna manera conocido por nosotros acá. Ahí está. Es continuo. Todos los que son derivables son continuas. Quiere decir que este conjunto es más pequeño que el de acá. Si de alguna manera lo quieres ver así, sería algo así. Mira. Acá están las funciones continuas. Y dentro de la continua está una derivable acá. Eso es lo que está diciendo el resultado, ¿no? Toda derivable está dentro de las continuas. Pero sin embargo hay una acá que no es continua. Entonces esa función que es continua de repente no es derivable. No sé si se entiende ese dibujito. Hay continuas, por ejemplo acá puede haber una función aquí, una función h, por ejemplo acá. Esa función es continua, ¿de acuerdo? Pero podría suceder que no sea derivable. ¿De acuerdo? Entonces, la gran pregunta entonces se me está ocurriendo ahorita preguntarte lo siguiente. ¿Qué pasaría si tienes una función por acá? Ya, una función g que no es continua. Yo puedo decir que es derivable o podría ser derivable si no está dentro de las funciones continuas.
¿Qué dice? Ya. Dicho de otra forma, mejor. Ese es un resultado de cálculo diferencial, ¿no? Acá. Tú tienes las funciones continuas. Por eso es que se dice que continuidad es una condición necesaria, nomás. Acá está el conjunto de las funciones continuas. Algunas de las continuas podrían ser derivables. Pero si tú ya sabes que es derivable, tienes que caer dentro de las funciones continuas. Entonces lo vamos a escribir de otra forma, creo. Un ratito. 2, f derivable implica f continua. En cambio, el regreso no siempre es cierto, ¿no? Esto de acá, no siempre. No siempre, ¿no? No siempre. Ya está. Pero sin embargo hay un resultado interesante, ¿no? Que dice que si f no es continua, o sea, estamos por afuera, ¿de acuerdo? No es continua, entonces f no es derivable. Eso lo puedes sacar de acá también, ¿no? Es equivalente a no P, la negación de P, entonces la negación de no Q, la negación de Q es la negación de P. También lo puedes saber con cuestión proposicional, ¿ya? Entonces, si no es continua, entonces ya no es derivable. Ya está. No sé si tengo acá. Allá. Vamos a ver el resultadito anterior, pero aquí les voy a ir dejando tareitas. ¿Ya? Lo voy a ir dejando tareitas. El 3 hacemos, y el cuarto sí lo dejamos para un momentito, ¿ya? Pues de una vez hacemos el teorema 3. A ver, teorema 3. Teorema 3 acá. Teorema 3. Teorema 3. Dice, el primero que hemos hecho, si es derivable, entonces la derivada estaba por el gradiente. El segundo que hemos hecho es conocido por ti. Si es derivable, es continuo. El número 3 también es conocido por ti. El único que va a ser un poco distinto es el cuarto. O sea, el primero con el último son los que no ha sido familiar para nosotros. Ya dice, el teorema acá dice, si f y g son derivables en x sub 0, entonces la suma sigue siendo derivable. La diferencia, el producto y el cociente también son derivables. Pero ojo, para este último caso, el g de x sub 0 tiene que ser distinto de 0. Y las reglas que hiciste también en el primer ciclo, este teoremita, ¿no? La derivada de f más menos g es la derivada de f más menos la derivada de g, y aquí la derivada del producto, o también la derivada del cociente. Listo. O sea, no es nada del otro mundo el resultado, ¿no? Si son derivables, sus operaciones básicas también son derivables y se cumplen las reglas de derivación. Entonces acá tendríamos, esto es la derivada de f por g más f por la derivada de g. Y acá es la derivada de un cociente.
por la derivada de G. Listo. Y abajo va el cuadrado. Listo. Ahí no hay novedad. Veamos, de alguna manera, y quiero ver lo que hemos hecho aquí. ¿Ve? Dice, anotemos este ejercicio. ¿Eh? Vamos a hacer aquí. Dice, da una función acá, f de xy, que aquí sea x más y al cuadrado, por el seno de 1 sobre x más y. Para x más y, nota que yo lo voy presentando diferente los ejemplos al examen que he dado ayer. Pero acá el salto es en una recta, mira. O sea, allí el salto, acá, esto vamos a hacer acá, las grafiquitas. El salto, acá, esto es x. El dominio es todo el plano, en realidad. El dominio es todo el plano. Lo que pasa es que en esta recta x más y igual a 0, hay el salto. O sea, tendríamos esto. Rojo, ¿no? Ya está. Listo. En esa recta, x más y igual a 0, hay el cambio. Entonces la idea, a ver, ¿qué les voy a preguntar en este caso? Es calcular las derivadas parciales en cualquiera de estos puntos. Por ejemplo, aquí que sea x sub 0, y sub 0. La pregunta es, lo que está a la derecha es un esquemita que estoy haciendo para propiciar la pregunta. Primero, calcule las derivadas parciales de f en el conjunto A, que está formado por los xy, tal que x más y es igual a 0. Listo. Nos está pidiendo las derivadas en esos puntos que está aquí. ¿Ve? Ya está. Nos pide las derivadas. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la definición ahí, la derivada parcial de f en el punto x sub 0 y sub 0. Ya está. Y le aplicamos la definición acá. Es el límite. Va a variar x primero, ¿no? A ver, x sub 0 más h. Varía x, ¿ah? Menos f de x sub 0 y sub 0. Ya está. Sobre h cuando h tiende a 0. Y ahí usas las reglas que tiene la función f. El puntito que está aquí, x sub 0 más h, coma y sub 0, podría estar por acá, pero no. Podría estar x sub 0 más h, coma y sub 0. Entonces ya no está en rojo ya. Entonces tendríamos que calcularlo así, ¿no? Es el límite. Cuando h tiende a 0 sería así. X sub 0 más h más y sub 0. Eso al cuadrado por el seno de 1 entre, dice la suma, ¿no? Uno es x sub 0 más h y el otro es y sub 0. Menos, esto de acá vale 0. Porque esa es la regla que nos están dando aquí, ¿ve? Todos esos puntos cuya suma de sus coordenadas es 0, nos dice que el valor de la función en esos puntos es 0. O sea, si este fuese el rango y este es el 0, este puntito se va al 0, todos estos puntitos se van al 0. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Borramos esto, así.
Listo. Entonces aquí debería ser 0. Ya. Todo eso entre h. Entonces tendríamos acá el límite cuando h tiende a 0. Bueno, esto la suma vale 0 también, ¿no? Y la suma de esto también vale 0. O sea, aquí tendríamos que x sub 0 más y sub 0 es igual a 0, por si acaso. ¿Ya? Porque estás en esa curvita. Bueno, en esa recta en todo caso. Bien, ¿qué queda? H cuadrado por el seno de 1 sobre H. Sobre H. Entonces borramos aquí un H. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale ese límite? ¿Mm? ¿Alguien que me diga? ¿Mm? Un segundito. ¿Cuánto es el límite? No existe. ¿Sale 0? No, sale 1, digo. Sale 1. 0, profesor. Pero ¿por qué sale 1 o por qué sale 0? Ya, empecemos Y por el yo que lo sale 1. acoté, profesor. ¿Cómo? El que sale 0 yo lo acoté. O sea, seno de 1 entre h tiene que ser mayor o igual que, o sea, menor igual que 1 y mayor igual que menos 1. Y luego lo multipliqué por h y apliqué el teorema del sándwich. Ya, puede ser, pero hay un teorema que ustedes lo tienen. Entonces, yo quiero que ustedes noten que yo soy consciente que de repente los resultados todos no nos han dado. Entonces, yo voy a ir colocando algunos resultados y de ahí lo vas guardando. Debes haber escrito este resultado de acá. Es que no, el teorema del sándwich, a veces tú no puedes mayorar, pero a veces no es fácil mayorar. Ya está. Entonces, yo lo que tengo acá es un pequeño resultado, pero a ver si se va a entender, ¿no? El resultado es el siguiente. Tu profesor hubo un momento que te dijo que si una función está acotada acá, bueno, k real mayor que 0, y el límite de esta función h de x, cuando x tiende a x sub 0, fuese 0, ahí, nota que prácticamente acá nos están diciendo que es acotada, la g. ¿Está bien? Sus imágenes están entre k y menos k. Entonces, con ese resultado de ahí, este es un teorema en realidad, ¿no? El límite de h de x por g de x, cuando x tiende a x sub 0, el resultado es 0. Si quieres, no mires verde, pero míralo así, ¿no? Míralo así. Si una de ellas es acotada y el otro tiende a 0, o sea, si este de acá tiende a ser 0, si este tiende a ser 0 y la de acá es acotada, el resultado es 0. No sé si la mandan ahí. Tienes el producto de dos funciones y un límite 0 y la otra es acotada, entonces ese límite va a ser 0. No te está diciendo que el límite exista, no te dice nada, ¿no? O sea, me refiero al de G. Te dice que solo sea acotada. El h de x sí, ese tiende que tender a ser 0. Por ejemplo, ¿cómo lo podrías aplicar acá? Nota bien el ejercicio que está ahí. Observa lo siguiente. No sé si ustedes en algún momento han hecho la función máximo entero. Acá está. La función máximo entero. Dice, yo quiero tener aquí que sea
X cubo, por ejemplo, y aquí que sea el máximo entero de X cuando X tiende a 0. Entonces yo te hago recordar, la función máximo entero es así más o menos, ¿no? 0 acá, aquí, y aquí nos va a dar 1, y aquí sería así. Ya está. Entonces, esa función máximo entero en el punto 0 no tiene límite. O sea, su límite no existe. En realidad ese máximo entero de X, para cada valor de X entero, el límite no va a existir porque ahí hay salto. Pero tú observas aquí, pues ahora creo que vas a entender la aplicación de esto, ¿no? Observa acá, ¿ve? Este máximo entero es acotado alrededor de 0. ¿Qué dice? Hablen. Puede decir que la función es acotada o no. Estamos hablando cerca de 0, pues, cerca de 0. Pero ya les hice el dibujo, pues. O sea, por aquí es así y por aquí es así. Entonces, este es el 0. ¿Es acotada o no? Sí, pues su mayor valor en ese caso es 0. Y su menor valor es cerca de -1, ¿no? Ahora, pero la función es acotada. Y, como borro acá, es acotada. Y esto de acá tiende a ser 0. Por lo tanto, ese límite es 0. Te dice que sea acotada, no te dice que el límite exista. ¿De acuerdo? Simplemente que sea acotada. Y si el otro factor tiende a ser 0, el límite es 0. Bien. Entonces aquí el límite sería 0. Por la forma que está escrito la función, la derivada de f respecto de y en el punto 0, 0, también debería ser 0. Ya está. Esa es la primera parte del ejercicio. Esa es la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio es el siguiente. Mira, voy a borrar acá. Esto creo que sí se ha entendido. Entonces vamos a decir lo siguiente. Esto tampoco lo necesito ya. Esto tampoco lo necesitamos ya. Listo. Voy a escribir lo siguiente. Vamos a escribir lo siguiente. El primer resultado es que el gradiente de f en el punto x sub 0 y sub 0 es igual a la primera derivada parcial nos da 0 y la segunda derivada también nos da 0. Esto es para x sub 0 más y sub 0 igual a 0. Listo. Ese es el primer resultado. La segunda parte dice así, ¿ve? Es f derivable en el punto 0, 0, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que ha calculado de primero? El gradiente. O sea, solamente existen las derivadas parciales. Todavía no puedes concluir nada. Lo único que puedes escribir así, ¿no? Se tiene el gradiente. Se tiene el gradiente de f en 0, 0 y eso es 0, 0. O sea, el gradiente hemos dicho que es un vector. Entonces aplicamos este resultado. Calcule el L, que es el límite. Voy a volverlo a escribir casi la definición, ¿ya? Cuando x tiende a, el problema es 0, 0. Ya está. Pues acá debería haber sido f de xy menos f de x sub 0 y eso, nos piden 0 ya, perdón. Un ratito acá. Nos piden el punto 0. Nos piden el punto 0. Ya está. Menos
el gradiente de f 0, 0 por x menos 0, y menos 0. Listo. Ahí ya hicimos casi prácticamente la parte más larga de ahí. Y abajo la definición dice que es el módulo de xy menos 0, 0. No sé si estamos bien hasta ahí. Nos pide ver si es derivable o no es derivable. Por eso lo estoy reemplazando en el resultado que dimos, ¿no? Y en el resultado que dimos dice que depende de SL, ¿no? Del cálculo de SL. ¿Qué dicen? ¿Está bien hasta ahí? Todavía no estamos calculando, pues ahí nos quedamos. ¿Qué dicen? Recién vas a calcular ese límite ahí. Lo único que hay que reemplazar son los valores. O sea, este vector de acá ya estamos viendo que es 0, 0. El valor de esto de acá, como es un punto que está en esa recta, ese valor ya es 0. Entonces, lo único que quedaría es esto de acá. Lo único decimos, pero no es que sea fácil la cosa. Y acá ponemos xy tiende a 0, 0. Y acá tenemos así, ¿no? F de xy es menos 0 prácticamente, ¿no? Y acá tendríamos raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y esto es igual al límite, la función ahora, ¿no? La función. Ahí, la función así es x más y al cuadrado por el seno de 1 sobre x más y. Acá tendríamos es menos 0, que ya no lo copiamos, ¿no? Ya está. Ya no lo necesitamos acá. Ya no lo necesito. Ya está. Voy a borrar acá. Listo. Eso entre el módulo, ¿no? El módulo que es ahí. Raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ya está. Aquí viene una tareita. Ese límite lo puedo escribir acá arriba. Lo voy a escribir arriba. Sí, ya arriba. Eso lo voy a escribir así. Límite cuando xy tiende a 0, 0. Voy a escribir con rojo esto de acá. X más y al cuadrado, valor absoluto, queda lo mismo, ¿no? Ahí está. Entre raíz de x cuadrado más y cuadrado por el valor absoluto del seno de 1 sobre x más h. Ya está. Ese límite hay que calcular. Yo he obtenido acá que se verifica que ese límite sale 0. ¿Cómo? Viene acá la sugerencia, ¿no? Este de acá es acotado. Entonces, tú lo que me vas a probar para la siguiente evaluación y me preguntas, esto es acotado. Esto que estoy señalando. Y este límite de acá tiende a ser 0. Entonces tendríamos algo así. Esto es acotado. Perdón acá. Que no me da. Ah, ya tengo borrador. Eso de ahí es acotado, ¿no?
Ya está, esto es acotado. Por lo tanto, ese límite es 0. Quiere decir que L es 0. Queda pendiente esto, ¿ah? Queda pendiente. El límite es 0. Entonces, f es derivable en 0, 0. En 0, 0. Ya está. Listo. Y ahí termina. Va quedando pendiente ese límite. ¿Ya? ¿Qué más? Más o menos estamos viendo que resolver el problema de si es derivable o no tiene que ver con derivadas parciales. ¿Ya? Tiene que ver con límite también. ¿Ya? Bien. Voy a escribir un último teorema. Y de ahí voy a ver la sesión hasta donde llegamos y les doy el panorama de lo que falta es más simple ya, porque es regla de la cadena y diferencial total. Esos materiales sí yo les voy a dar, es que los problemas de diferencial total mayormente hay que redactar un texto. Las aplicaciones de regla de la cadena también hay que redactar texto. Entonces yo ahí les voy a enviar un material para que lo vayan viendo, ¿ya? Bien, a ver. Hemos visto una. ¿Qué pasa si las dos derivadas parciales existen, no? Ya lo haces ahí. Ya, vamos a ver acá. El último resultado, ¿no? Sería acá. Hemos hecho, si es derivable, existe el gradiente y es la derivada. De ahí hemos visto si es derivable es continua. Hemos visto si es derivable dos funciones, la regla de derivación. Ya está. Pero acá hay un detalle. Acá hay un detalle. En este problema de acá, bueno, no lo vamos a dejar huérfano. Este teorema sirve para justificar, en todo caso, para justificar justificar y determinar si una función y determinar las derivadas parciales en puntos donde no existe cambio de regla. De regla de correspondencia. Ya está. Les explico. Pudo haber sido acá en algún momento, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado, y la función acá para x, y, por decir, ¿no? Distinto de 0, 0. Y acá que valga 1 para x, y igual a 0, 0. Ya está. Entonces, el problema es cuando te piden acá, es por definición. El problema es cuando nos piden aquí, ve, por ejemplo, 3,2. Ahí vas a utilizar ese teorema que está ahí, ¿ya? Juntamente con un teorema que falta, que es el cuarto, y ahorita viene. Ya está. Ahorita viene, ¿ya? Aunque yo voy a conversar con los demás proveedores, es que en la práctica hay que preguntarles si una función es derivable en puntos, mejor nomás, ¿ya? Y lo dejamos el resultado pendiente, ¿cómo sería un conjunto? Sí, así creo que va a ser. Vamos a ver acá. Bien, tenemos acá otra pizarrita. Dice el teorema 4, ¿no? El teorema 4 es así.
Teorema. Teorema 4. Dice así. Si existen las derivadas, no, bueno, primero la función, bueno. Si existen las derivadas parciales si ustedes se dan cuenta, en los tres resultados primeros, tú partes diciendo que es derivable. Si es derivable, existe su gradiente. Si es derivable, es continua. Si son derivables, se cumple la regla de derivación. ¿Está bien? O sea, todo se empieza diciendo que son derivables. Este es el único distinto por los resultados o la naturaleza, ¿ya? Dice, si existen las derivadas parciales, las derivadas parciales, ya está, pregunta, a ver, vamos a ver si de alguna manera estamos cogiendo o asimilando algo. Si existen las derivadas, porque lo he escrito dos veces. En el punto X sub 0. Ya está. Yo puedo decir que df, ¿no? df en X sub 0, ¿no? Ahora, la pregunta es la siguiente. Si existen las derivadas parciales, significa que existe el gradiente. Tú de ahí puedes sacar el resultado que es derivable. ¿Qué dicen? Hoy día lo hemos dicho. Hoy día lo hemos dicho, ¿eh? Diga, si existe el gradiente, es derivable. ¿Qué dicen? Si existen las derivadas parciales. Ya. Si existe el gradiente, ¿es derivable? Teorema 1. ¿Qué dicen? Pero usted lo tiene, hoy día lo hemos dicho. Profesor, no. La respuesta es no, porque hoy día hemos dicho nosotros lo siguiente. Si la función es derivable, entonces existen sus derivadas parciales. Eso es la flecha para acá. Pero el regreso no es cierto, pues. El regreso no es cierto. Entonces, el resultado 4 es el siguiente. Y son continuas, este es lo fuerte, ¿no? Y son continuas, o sea, las derivadas parciales, ¿no?
y son continuas las derivadas parciales, entonces f es derivable. En x sub 0. Si tú te das cuenta, es el único diferente a todos los anteriores. Porque acá no parte que es derivable. Y da las condiciones necesarias y suficientes para que la función sea derivable. Lo que pasa es que ahí tiene un problemita. Que a veces cuando somos alumnos nos equivocamos. Pensamos que esta es tu solución. Y dices, profesor, voy a calcular las derivadas parciales en un punto. Si todas ellas existen, yo pruebo inmediatamente que son continuas las derivadas parciales. ¿Tú te imaginas una función de dos variables más? Y probar que sea continua la f sub x y sea continua la f sub y. Si el día de ayer nomás has tenido un problemita para continuidad y la proporción era que lo hagas en 15 minutos. A veces es asequible y a veces no. Bien. Leyendo lo que está ahí, quiero que me contesten lo siguiente, ¿verdad? A ver lo que está ahí. Acá. 1. Ya, ¿qué pasaría si tú tienes una función z de dos variables? Ahora, si f sub x en el punto 1 es continua, si las dos continuas, pues no hay problema, ya está resuelto ahí con el teorema. Yo decía lo siguiente, y f sub y en el punto 1, 1 no es continua. ¿Qué opinamos? ¿Qué dicen? Entonces, de acá sale una sentencia. F es derivable. ¿Qué dicen? ¿Se puede concluir de eso de ahí? No. No, porque profesor, no es no. derivable. Eso es lo que uno intuitivamente diría eso de ahí. Pero eso no es cierto. O sea, tú no puedes concluir. ¿Por qué? Porque el teorema es esto de acá, ¿ve? El teorema está ahí. Perdón, acá. El teorema está ahí, ¿ve? Ese es lo válido. Eso es lo cierto. Entonces, el teorema hay que leerlo. Pues. Dice, si se cumplen estas dos cosas, entonces la función es derivable. Si estuviéramos en el caso de acá, ya te diría, pues, ¿no? Si alguna de ellas no es derivable, entonces no es derivable. Te diría también, pero no hay ese teorema. Eso no está diciendo. Lo único que dice es lo siguiente. Si tú tienes esto, y solo eso, y sin faltarle nada de eso, te dice, si se cumple esto de acá, entonces la función es derivable. ¿Qué pasa si esta no se cumple? Ya no se cumple esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Es como decir, si esto es verdadero, entonces esto de acá va a ser verdadero. O sea, para ti, si esto es falso, entonces esto también va a ser falso. Eso no es cierto, porque el teorema solamente es condicional. Entonces, la conclusión de este resultado de aquí, no se puede, no se sabe. No se puede concluir mejor. No se puede concluir. ¿Qué es lo que trato de decir entonces ahora? ¿Por qué me estoy deteniendo de repente un poquito en este teorema que para muchos es inmediato y ya lo saben? No. Lo que pasa es lo siguiente. Te van a dar una función de 2 o 3 variables independientes. De dos, 3 variables, claro.
variables independientes. La idea es la siguiente. Tú estás calculando las derivadas parciales. Chévere. Calculas ahí. F sub X vale 1, F sub Y vale 2. Ya está. Para que entres esto de acá, donde hay cambio de regla de correspondencia, es muy largo eso. Porque cuando, donde hay salto, las derivadas parciales es por la definición. Y tú no solamente necesitas en el punto, necesitas alrededor. Y acá te dice, aquí vas a utilizar la definición de continuidad de dos variables. Recién acá usas, por ejemplo, continuidad. Y vas a utilizar también límite. Volvemos al asunto. ¿Qué dice ese teorema 4? Si se cumplen estas dos cosas, entonces se cumple esto. Por ejemplo, si la derivada f sub x vale 1, f sub y vale 3 y pruebas que son continuas en esas derivadas parciales, entonces esto tiene que ser derivable. Pero lo aconsejable acá, bueno, yo ya les tengo que decir, ¿no? Acá, 2, se usa el teorema, acá se usa el teorema 4 para puntos donde no existe, acá, ¿no? Donde no existe cambio de regla de correspondencia. Ya está, ahí te va a salir correspondencia. ¿De acuerdo? A ver. ¿Les parece si hacemos un ejemplito y de alguna manera para que se vea toda la estructura de lo que es una pregunta que nos podrían hacer si es derivable o no? ¿Les parece? Pero ahí vas a intervenir tú. Y de repente ahí te dejo algunos tareitas, pero yo lo que quiero que entiendas cómo se ataca un problema de si es derivable o no en un punto. Posiblemente en este ejemplito no están todos los casos, pero están muchos de los que deben estar, ¿ya? Vamos a, no sé si estoy aquí. Ya, a ver, miren. Vamos con un ejemplito. Voy a necesitar, vamos a necesitar esto de acá, ¿no? Este límite de acá lo vamos a necesitar. Esto es f de x menos f de x sub 0 menos el gradiente en ese punto que quieres analizar por x menos x 0. Ahí está. Eso sale de la definición, por si acaso, ¿ya? Y el módulo de x menos x sub 0, ahí está. Cuando x tiende a x sub 0. De ahí tú concluyes. Dependiendo de este valor de L, si es 0 o es distinto de 0. Entonces vamos a ver un ejemplito, a ver cómo nos va. Ya está. Esto lo hablamos hace años, esto, ¿ah? A ver, escribimos acá la función f de x, y. Obviamente que sin texto lo voy a hacer, ¿ya? X a la cuarta más y cubo entre x cubo más y. Ahí está. Tiene esas dos expresiones ahí. X cubo más y es igual a 0 o x cubo más y es distinto de 0. ¿Está bien? Ahora, van a ver, es que analizar en todos los puntos donde hay salto no es fácil. Un ratito, le voy a explicar qué es lo que quiero decir acá. Tienes aquí. Un ratito, voy a estornudar. Salud, profesor.
Sí, ya, disculpe, quería apagar el volumen, pero no me ganó. Es que me he venido de emergencia, no le digo, estoy en un lugar que no lo tenía pensado. Bien, bien, el ejercicio va a consistir en lo siguiente. Eh, a ver, pero vas a tener que colaborar tú, porque si no yo lo voy a resolver y tú vas a pensar que después lo vas a estudiar y vas a invertir demasiado tiempo. Eh, quiero graficar x cubo más y. Es más o menos esto de acá, ¿no? Mira, es más o menos, voy a escribir con rojo. Ya está, esa es la curvita. Mejor lo escribo así, x cubo más y igual a 0. Ya está. Entonces, ¿cuál es el asunto? Por ahora, como es un primer ejemplo en realidad, te voy a preguntar solamente en puntos que están en la curvita que está con rojo. ¿De acuerdo? Te voy a preguntar acá. Para estos puntos de acá se usan los teoremas más. No vayas a aplicarle el límite, la definición por acá. ¿Por qué? Porque si es este punto, respecto a X es la misma. Respecto de Y es la misma. Entonces, sus derivadas parciales es usando las reglas de derivación nomás. Yo elijo entonces dos puntos, a ver, acá. Yo elijo acá, por ejemplo, el punto. Vamos a ver acá. Primero, vamos a elegir para el punto A 1, menos 1. O sea, estaríamos, sí está, ¿no? 1, menos 1. Sí, ¿no? Ya está. Este es el punto A. 1, menos 1. Entonces, para analizarla, si es derivable o no en ese punto, tenemos que usar la definición. ¿Para qué? Para calcular las derivadas parciales. Ahí utilizamos límite. Utilizamos límite que hemos hecho en el colegio, así que en el primer ciclo. ¿De acuerdo? Simplemente así. A ver, calculamos acá f sub x en el punto 1, menos 1. Y vamos a calcular el límite. Varía x, ¿no? F de 1 más h, menos 1, menos f de 1, menos 1. Ya está. Ahí solamente ha variado x. Bueno, esto sí has dado examen ayer, pero también no. Sobre h cuando h tiende a ser 0. Listo. Hay que calcular ese límite. De ahí viene respecto de y. 1, menos 1, y acá sería el límite cuando h tiende a ser 0, ¿no? Entonces acá sería f de, varía ahora y, ¿no? Sería así. 1, menos 1 más h, y el otro es el punto, ¿no? Ya está, sobre h. Ya está. A ver, calculen esos límites, a ver. Es que si existen los dos, en realidad no nos conviene. Y si existe uno, ahí vamos a ver, mejor calculen los dos límites. A ver. O sea,
Ya está. ¿Cuánto salió el primer límite? A ver, ¿alguien calculó? Por acá. Esto es... Y ya lo borro, creo, esa grafiquita, ¿no? Porque en realidad no. A ver, lo borramos acá. Esto es el límite. X vale 1 más H, ¿no? 1 más H a la cuarta. Menos 1 sería al cubo, ¿no? Entre 1 más H al cubo. Menos 1 menos, este punto de acá está en la curvita, entonces vale 0. Entonces acá sería sobre H. Ya está. ¿Alguien calculó ese límite? ¿Aló? Ustedes han hecho los límites más complicados ahí en el primer ciclo, creo, ¿no? ¿Alguien calculó? Bueno, este es así, pero no. Este es el límite. Cuando H tiende a 0, arriba sería 1 más H a la cuarta menos 1 entre H por 1 más H al cubo menos 1, ¿no? Nota que cuando H tiende a ser 0, arriba da 0 y abajo da 0. Eso lo puedes hacer con los Rayleigh L'Hopital. ¿Está bien? Pero no me vayan a decir, profesor, es 1 porque el grado de arriba es igual al grado de abajo. Me dije, no, pues ese es cuando H tiende a infinito. En ese caso es la forma 0 entre 0, entonces hay que aplicar la derivada. ¿Ali? Queda 4 entre 0, ¿no? Sí, sí, sí. Sale infinito. Entonces, quiere decir que en este caso, para nosotros, ya terminaría el problema. Ya no es necesario esta de acá, pues. Ya no es necesario esta de acá. ¿Por qué? Ya tenemos ahí que esa derivada parcial no existe. Ya está. Ya los cálculos ahí te encargas de hacerlo. Entonces, esa derivada parcial, en ese punto, no existe. Listo. Y ahí termina ya todo, ya. Como no existe el gradiente, entonces dices acá, entonces f no es derivable en 0, 0. Como te digo, acá recién se esté en el punto que hemos elegido ya que está con verde, ¿no? Es 1, menos 1. Ya está. Segundo, considere el punto B 0, 0 y empiezas calculando las derivadas parciales. Comienzas calculando f sub x en 0, 0 sería el límite de varía x, ¿no? Sería 0 más h, 0 menos f de 0, 0. Ya está. Todo eso entre h cuando h tiende a ser 0. Y ahí calculamos también la otra derivada parcial. F sub y en 0, 0. De f de ahora varía y, ¿no? Sería 0, 0 más h menos f de 0, 0.
sobre h cuando h tiende a 0. En este caso, yo he obtenido que las dos derivadas parciales existen. Ya. Yo les copio lo que he obtenido, ¿ya? Yo he obtenido acá que una da 1 y la otra da 0. En ese caso, ya no nos convino, porque vean ahora que nosotros vamos a copiar este resultado de aquí. Uno nos da 1 y el otro nos da 0. Entonces, ves que existe el gradiente. El gradiente de f en el punto 0, 0, eso es 1,0. ¿De acuerdo? Pero eso no garantiza que la función sea derivable. Entonces, vamos a aplicar acá, decimos aquí, ¿ve? Se calcula esta expresión de aquí, ¿ve? Lo voy a volver a repetir. Se calcula el L, que es el límite, en este caso es de f de xy, como es 0, 0, ya de frente lo pongo, ¿no? F de 0, 0, menos el gradiente de f 0, 0. El producto escalar por x menos 0 en este caso, y y menos 0. Listo. Todo eso va así. Hay que calcular eso de ahí. El módulo de xy menos 0, 0. Ahora, yo lo avanzo un poquito y les dejo alguna tareita ahí. Ya está. Tiende al punto 0, 0. ¿No? Tiende al punto 0, 0. A ver. Esto de acá, ya estamos viendo que nos da 1,0. 1,0. Y esto de acá estamos viendo que nos da 0. ¿De acuerdo? Nos da 0. Listo. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces voy a borrar lo que está ahí con verdecito. Un ratito acá porque me está estorbando un poquito. Derivable, lo dejo ahí con rojito ahí, es derivable en el punto 1, menos 1. Y volvemos acá. Dice, eso es el límite cuando xy tiende a 0, 0. La f de xy se refiere a la regla de correspondencia, pero esos xy tienden a 0, 0. Pero no están ahí. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería x a la cuarta más y cubo entre x al cubo más y menos, acá tendríamos esto de acá, ¿no? Menos 0 menos, acá sí cambia la cosa, ¿no? Esto es 1,0 por x, y. Listo. Tendríamos así, ¿ve? Entre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Listo. Seguimos acá. Esto es el límite de xy tiende a 0, 0. Y aquí que tendríamos es x a la cuarta más y cubo entre x al cubo más y menos x, vamos a ver, ¿no? Ya está. Esto es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ahí operamos acá, pues. Acá se va x a la cuarta con menos, se elimina con esto, ¿no? Y nos va a quedar, lo voy a escribir así chiquito nomás, vamos a ver. Esto nos queda el límite, vamos a escribirlo acá. Y al cubo menos yx sería, ¿no? A ver, se elimina x a la cuarta. Eso lo dividimos entre raíz de x al cubo. Ay, caracho. Acá. Esto es x al cubo
más y por raíz de x cuadrado más y. Lo escribo acá mejor. Un ratito, lo vamos a escribir acá. Vamos a escribir con verde. L que te sale es así, ¿ve? Es el límite. Voy a borrar mejor esto. Está muy feo. Está muy feo esto. Ya está. Ese es el límite cuando XY tiende a 0, 0. Y tendríamos aquí x a la cuarta más y cubo. Ahí, caray, ese x a la cuarta se elimina ahí, pues. Vamos a ver qué hacer. Es y cubo menos xy. Y acá tendríamos algo así, ¿no? X cubo más y en valor absoluto sería por raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ustedes concluyen ahí que ese límite no existe, ¿de acuerdo? O es distinto de 0. Entonces aquí ese límite es distinto de 0. Entonces f no es derivable en 0, 0. Ahora, para que todo no sea, a ver, me pueden decir, por eso me está dejando mucha tarea. Lo que pasa no es complicado. Haga, por ejemplo, y igual a 0. Bueno, acá esto se va a hacer 0 y aquí nos va a dar 0 el límite. Aparentemente. Haga x igual a y va a ver que le va a dar un resultado que es distinto de 0. ¿Ya? Por si acaso pruebe que x es igual a y le va a salir un límite distinto de 0. Entonces no es derivable. Bien, espero que les haya descrito el esquemita, cómo hacer para ver si una función es derivable o no. Queda pendiente posiblemente, profesor, ¿y qué pasa si me da un puntito que no está en la curvita? ¿Qué pasa si me da un puntito donde no hay salto? Entonces queda pendiente ese pequeño ejercicio, ¿ya? Creo que por ahora está bien. O sea, yo le voy a mandar acá, no sé si tengo acá, dejo de... Un poquito acá. Otra sección no me pide acá. Un poquito. Un poquito acá. No. Si te quiere ver aquí la pizarrita. Voy a ver acá. Guardar. Ahí me salió otra. Ya está. Estas son las que quiero. Vamos a ver acá. Control C. Y las copiamos, ¿no? A ver. No, no las copié. Un segundito, ¿ya? Ahora ya apareció otra cuarta, ¿ya? Ya, esta creo que es.
No sé si le llegó ahí unas pizarritas. Sí, profesor, sí ha llegado. Ya. Entonces ahora estas las tengo que borrar. Ahí le voy a mandar algo, unos problemitas. Eso lo vamos a ver, lo vamos a hacer juntos, pero ya yo quiero que lo tenga, ¿ya? Ah, ya. Eso lo vamos a hacer juntos. Ahora sí, aquí. Acevedo, Presente. Arguedas, Presente, profesor. gracias. Barrenechea, Bautista, Presente, profesor. Stephanie Miluska, Presente, profesor. Shirley Carrión, Colque, Gustavo, Presente, profesor. Luis de la Cruz, Diego de la Cruz, Presente, profesor. Debbie Dosa, Presente, profesor. Gabriel Farfán, Jonathan Figueroa, Presente, profesor. Roberto Flores, Presente, profesor. Miguel García, Sandra Gil, Presente, profesor. Linda Guamán, Jim Janampa, Presente, profesor. Tony Jo, Presente, profesor. Jesús Juárez, Presente, profesor. Nicole Laura, Presente, profesor. Hermes Mantari. Presente, profesor. O sea que te llamas Hermes y Ángel, ¿no? Entonces, si hubieras conocido a mi viejo, ya está arriba disfrutando ya. Dylan Mejía, Presente, profesor. Dylan, Edward Monsalve, ya, Axel Narváez, Ángelo Pacahuala, Paulo Pacompia, Presente, profesor. Pacompia, ¿no? Ujú. Pacompia, Sí, sí, sí. Luis Abel Padilla, Profesor. Alexandra Peralta, Presente, profesor. Milene Rivera, Presente, profesor. Darlene Romero, Presente, profe. Gonzalo Sánchez, Abraham Sánchez. Presente, profesor. Tú eres el que escribe chiquito su apellido Sánchez, ¿no? William Sierra, Giselle Silva Núñez, Presente, profesor. gracias. Mateo Solórzano, Presente, profesor. gracias. Edwin Soto, Presente, profesor. ya está. Entonces, la próxima semana perfilamos la práctica 2, ¿ya? Ahí lo vamos a... Profesor, Sí, disculpe, Farfán presente. Tenía problemas de conexión. Profesor Barrenechea presente también. pero Barrenechea.
Ahí está, ya lo actualicé. ¿Ah? Ya. Profesor, cierra presente. No podía presionar el clic de micrófono porque estaba descargando los archivos. Ya están todos, ¿no? Ya no hay nadie más, ¿no? Farfán también, profesor, disculpe. Farfán, ya puse. Gracias, Espera, profesor. hay otro Profesor, Woman también. Guamán. Linda. Linda. Sí, Linda. profesor. Linda. Ya está. Lo único que me queda es mandarle saludos a sus mamás, que la pasen muy bien y que sigan superándose. Lo único que queda es que se estudie y le van a dar tranquilidad a ellos. ¿Ya? Un abrazote. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Buenos días. Profesor, hasta luego. Está bien. Hasta luego, profesor. Dígame igual, pues siquiera. Bien, Chao. profesor. Chao, chao. Chao, profesor.